Paz del Señor, que Dios bendiga tu vida y a toda tu familia. Esperamos y deseamos en el Señor que seas prosperado, amén, en todo lo que hagas y que tengas salud, así como prospera tu alma, así como es la relación que tienes con el Señor, así seas prosperado en todo tu camino, amén. Qué lindo que juntos podamos compartir este tiempo la palabra de Dios. Te damos la bienvenida. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 119. El estudio de hoy va a estar basado desde el verso 33 al verso 40. Este tiempo estamos espigando todo el Salmo 119, una serie que le hemos llamado las excelencias de la palabra, las excelencias de la palabra de Dios, amén, manual de guía para la vida, amén. Y todo este salmo está pues rigurosamente estructurado en 22 estrofas de 8 versículos cada una. Y hoy nos está tocando espigar la quinta estrofa, amén, y cada estrofa lleva el alfabeto, una letra del alfabeto hebreo, amén. Hemos visto Aleph, Bet, Gimel, Dalet, y ahora nos toca ver G, amén, que es la quinta palabra del alfabeto, la quinta letra del alfabeto hebreo. Leamos por favor la palabra de Dios. Dice así: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Escuchemos bien al salmista. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Oremos. Amado Dios y Padre bueno eterno, nuestro buen Dios, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor amado, por el privilegio que nos das, Señor amado, de tener una Biblia y de poder, Señor, estudiarla, Señor amado, bajo la guía de tu Espíritu Santo. Que este tiempo, Señor amado, mi Dios, no menospreciemos, Señor, el consejo, tu instrucción, y que este tiempo, Señor, atesoremos, Padre, y como niños recién nacidos, Señor, deseemos la leche espiritual no adulterada, Señor, para crecer en salvación. En el nombre de Jesús te pido que guíes mis labios, Señor amado, para exponer correctamente tu palabra, Dios, y abre nuestro entendimiento, mi Señor Jesús, para que podamos hoy comprender, Señor amado, tus verdades, Señor amado, para que hoy podamos ver, Señor amado, mi Dios, las excelencias de tu palabra, Señor, para que nos lleves, Señor amado, a obedecerte y agradarte y temerte. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos notando poco a poco que en todo este salmo el salmista tiene un deseo profundo de agradar a Dios, un deseo profundo de cumplir los mandamientos del Señor, como dice la palabra de Dios, amén. El que no guarda los mandamientos del Señor, el que no los cumple, amén, dice es mentiroso, no lo ha conocido al Señor, amén. Así que podamos nosotros también tener ese deseo. Pero ¿cómo podemos tener un deseo si el Señor no es quien produce en nosotros ese querer como el hacer, ese deseo? Y lo que hoy vamos a ver es la voluntad y el corazón del hombre que está en disputa, amén. Hay dos poderes, amén, que lo vamos a ir viendo en el transcurso de la exposición de la palabra, para que vayamos notando, amén, que nuestra voluntad la sometemos bajo un poder, bajo un gobierno, o lo sometemos y somos obedientes a otro, nos regimos y somos siervos de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. En el Salmo 119, verso 140, dice el salmista: sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Amén. Vemos el deseo ferviente, y aquí el salmista también se compara como siervo. Amén. Entonces vamos a ver todo en todo este tiempo este salmo, que nos va a ayudar a poder también que el Señor haga su obra en nosotros. Amén. En nuestro carácter. Amén. Moldee nuestra forma de ser para poder vivir para agradarlo, amén. Y hoy vamos a ver este quinto párrafo de 8 versículos. Notemos acá que el salmista está orando por el compromiso que anhela asumir, pero no lo puede hacer en su propia fuerza. Quiero leerlo, por favor, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios: Enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. En todo esto veamos la voluntad, amén. La voluntad, y vamos a verlo cómo consideraban los antiguos, amén, en el contexto hebreo, amén, qué era el corazón humano, amén. Obedeceré tus enseñanzas, las pondré en práctica con todo mi corazón.
Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad, mi voluntad, dice la otra versión. Dame entusiasmo por tus leyes, en lugar de amor por el dinero. Wow, muy fuerte. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos. Mira el deseo de agradar al Señor. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. ¿A quién iremos? Solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Entonces notemos el compromiso que quiere tener y anhela el salmista de obedecer al Señor. Pero vemos acá, primero, que su oración se caracteriza por una actitud de dependencia y llena de humildad. Amén. Y vemos acá que se revela que el poder para guardar la ley de Dios es el resultado de un acto de la gracia divina en la vida del salmista. Amén. Porque él está expresando un deseo de seguir la instrucción del Señor con todo su corazón. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. No lo puede hacer en sus fuerzas, quiere hacerlo con todo el corazón. Y aquí está lo que ya vamos viendo poco a poco. Entonces, al hablar del corazón en el pensamiento hebreo, representaba el impulso primario de la vida de una persona, es decir, que el corazón equivalía a la totalidad de la naturaleza interior del ser humano. Y en el pensamiento del Antiguo Testamento, las emociones, los pensamientos y la voluntad de un individuo estaban conectados con el corazón. Por tanto, se lo veía como el asiento no solo del intelecto, sino también de la toma de decisiones y responsabilidad moral. Luego dice en el verso 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Veamos que en esta versión dice, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Y aquí podemos ver al joven rico, aquel que pues no quiso abandonar todo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no había hecho una obra de regeneración en su vida. No tenía el nuevo hombre. Amén. Es decir, Cristo en él, el Espíritu Santo. Amén. Porque el nuevo hombre es Cristo en nosotros. Entonces, por eso que estaba lleno de avaricia, porque solamente era alguien adoctrinado, alguien reformado. Y Dios no remienda nada. En Dios, en Cristo, hay una nueva creación. Amén. Para que notemos esto. Por eso que el salmista dice, Señor, ayúdame a amar, dice ahí, tus testimonios. Inclina mi corazón a tus testimonios. Inclina mi voluntad. Al hablar de corazón se habla de voluntad. Que mi voluntad esté sometida a tu palabra, a tu voluntad. Y no al amor, dice ahí, lo dijimos, al amor al dinero. Cuando luego dice en el verso 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Esa palabra vanidad en hebreo es shap, que habla de vacío, de falsedad, inutilidad. Y te animo a que leas todo el libro de Eclesiastés, ahí vas a ir viendo, ¿sí? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, amén. Y aún Jonás mismo decía cuando él se arrepentía dentro del pez y oraba y decía, Señor, ayúdame, ¿sí? Quita de mí, yo no quiero seguir vanidades ilusorias, amén. Aún las vanidades ilusorias llegan a ser ídolos, que nosotros mismos podemos hacernos de nosotros, de nuestro criterio, de nuestro entendimiento, ídolos, amén. Ok, entonces esa palabra vanidad, amén, es traducido también como vano en el tercer mandamiento en el libro de Éxodo. Mira, si vamos al verso 112, para que veamos algo especial. Dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Vemos nuevamente la voluntad del hombre, que quiere el salmista estar sometida a la voluntad del Señor. Mi voluntad, mi deseo, ¿sí? Mi corazón quiere estar sometido a tu palabra. De continuo, dice ahí, hasta el fin. Mi corazón incliné para cumplir, dice ahí. Ese deseo tengo de hacerlo. Amén. Pero solamente vemos que Dios puede proporcionar esta motivación profunda. Eso dice el libro de Filipenses, amén, que Él produce el querer como el hacer, el deseo para hacerlo, para ser obediente, amén, para estar en su voluntad y para hacer su voluntad. Él produce el querer como el hacer. Si me acompañas también al Salmo 141:4, dice la palabra, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, no dejes, por favor. Y vamos a ir viendo todos estos pasajes, si lo vamos viendo en el Espíritu,
es tal cual lo que dice Romanos 7:15, amén. Es decir, Pablo, amén, el apóstol Pablo está diciendo ahí, hay algo que no entiendo, lo que yo quiero hacer, eso no hago, y lo que yo aborrezco, eso lo hago, porque es el pecado que mora en mí. Y notemos acá en el verso 4 dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. También acompáñame por favor al libro de Proverbios, capítulo 2, vamos a ir viendo el verso 1 al 5, para que vayamos comprendiendo la voluntad, amén. Podemos tener un deseo, pero si nuestra voluntad está sometida a la carne, amén, somos esclavos a quien obedecemos, dice la palabra de Dios. Proverbios 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, tu voluntad a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Puedes notar cuando uno tiene ese deseo de estar en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios? Pongámoslo así ahora en el nuevo pacto, vivir en el Espíritu. Cuando estamos deseosos y Dios, el Señor, pone el querer como el hacer. Y vamos a ir viendo todo eso, que ahora con el hombre nuevo que pues puso el Señor en nosotros, ahora nosotros alimentamos al Espíritu o alimentamos la carne. Y cuando nosotros inclinamos nuestro corazón, nuestra voluntad está sometida a la palabra de Dios, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. En Filipenses 2:13, como te decía hace un momento, ahí dice la palabra de Dios. Quiero leértelo. Dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Es decir, que el deseo de hacer el bien procede de Dios que obra en el creyente. Amén. Luego ahí mismo en el Salmo 119, en el verso 35, dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Esa palabra en hebreo voluntad es kajefet, amén, que habla de deseo, habla de querer, habla de placer, habla de inclinarse a. Esa es la idea. Por eso que en todo este pasaje, el núcleo del salmista, en estos 8 versículos, en este quinto párrafo de este Salmo 119, es esa la idea central. Inclina mi voluntad, mi corazón, a hacer tu voluntad, a tu palabra. Y ahora, la palabra voluntad el significado es la capacidad que tiene toda persona de decidir con libertad lo que desea o lo que no desea. Hace mención el significado de intención, de deseo. Es decir, que cada vez que nosotros complacemos los deseos de la carne, estamos sometiendo nuestra voluntad a la carne. Y en otras palabras, estamos siendo esclavos. Amén. El que entrega su voluntad, entrega todo su ser. Y al hablar de voluntad, está hablando del corazón. Por eso que el Señor una y otra vez nos dice, como dice aquel salmo, hijo mío, dame tu corazón, porque lo que el Señor quiere es que nuestra voluntad sea ahora para Él. Amén. Que el Espíritu Santo tome nuestra voluntad y ahora nuestra voluntad solamente sea agradarlo a Él. Amén. Esa es la idea. Por ejemplo, en Romanos 7:15, como lo habíamos adelantado, dice, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Amén. Y dices, ¿por qué yo otra vez he caído en lo mismo? ¿Por qué sigo haciendo esto? Porque es el pecado que mora en ti. Amén. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de pecado. Y vayamos viéndolo y por favor prestemos atención. Lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice aquí este capítulo 7, el verso 15 de Romanos. Amén. Y quiero que vayamos a leer por favor el libro de Romanos. Amén. Porque aquí nos vamos a detener. Amén. Para poder enriquecer este estudio. Amén. Romanos capítulo 6. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esa palabra destruido es la palabra inmóvil o la palabra desactivado, porque dice ahí, porque el cuerpo del pecado, dice cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, para que no nos sometamos más. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y si Cristo, dice ahí, murió una vez por todas, nosotros cuando tenemos también a Cristo en nuestro corazón, morimos una vez también y para siempre, amén, para que ahora no seamos esclavos del pecado, porque ha sido destruido. Vamos a ir detallando esto. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, es decir, que tu voluntad ya no esté ahí sometida. Por eso que el salmista bien lo dice ahí, quiero que mi corazón se incline, mi voluntad se incline a hacer lo que a ti te agrada. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, es decir, cuando vivimos en el Espíritu. Amén. Dice ahí, porque el pecado ya no se enseñoreará, ya no es nuestro amo, ya no nos gobierna. Verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Escucha bien, habéis obedecido de corazón. Se ha inclinado nuestra voluntad, nuestro corazón. Hemos obedecido aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, libertos. Cuando habla la palabra libertos, significa que ya no volvemos nuevamente a ser esclavos. Pero qué interesante que nos gusta ser esclavos. Es decir, cuando alguien allá por esos años donde había mucha esclavitud y se hizo esa emancipación de que todos ahora eran libres, es decir, quizá hubo una duda en alguien que no quería, todavía se sentía esclavo. Ahora ya eres libre. Ahora ya el pecado ya no se enseñorea de ti ni de mí. Por eso que no podemos jugar con el pecado. Dice la palabra. Sigamos. Amén. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora nuestra voluntad ya no está en el pecado, ahora somos siervos de Dios, ya no esclavos del pecado, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acuérdate en este verso cuando decía, habéis obedecido de corazón. Es decir, que ahora que vivimos en el Espíritu, ya no obedecemos al pecado ni a la carne. Es decir, que nuestra voluntad está sometida ahora a la voluntad de Dios. Y ya no está sometida nuestra voluntad a nuestros deseos, a nuestros caprichos o a nuestros impulsos o todo lo que es del enemigo, sino que ahora estamos libertados, es decir, libertos de la condenación del pecado. Nos libertó el Señor de la condenación del pecado y ahora en este tiempo nos libra del poder del pecado, y cuando el Señor venga nos librará de la presencia del pecado, de la condenación, de la ley del pecado. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, amén, porque ya Cristo destruyó el pecado, como dice aquí el libro de Romanos, es decir, desactivó completamente, amén.
Y ahora, por medio del Espíritu Santo, el Señor viene también para libertarnos del poder del pecado, porque el Espíritu Santo es quien nos convence ahora de pecado, justicia y juicio, y nos guía a toda verdad. Amén. Y cuando ahora Cristo venga, nos librará por completo, ¿sí?, de la presencia del pecado, porque esto corruptible se convertirá, se transformará en incorruptible. Amén. Y seremos transformados. Amén. En un abrir y cerrar de ojos. Amén. En la final trompeta. Es decir, este cuerpo será como el cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo glorificado. Amén. Ya no habrá presencia del pecado. Ahora bien, cuando dice ahí que el pecado está deshecho, es decir, que en Cristo está deshecho el pecado, esa palabra, dijimos, es la palabra desactivado. Es como cuando uno desactiva una bomba que va a explotar. Entonces el pecado fue desactivado en la cruz del Calvario. Por ejemplo, cuando uno tiene una bomba y queda pocos minutos, llama a los expertos que vienen a desactivar esa bomba, pero no saben qué cable cortar. Pero Cristo, en aquella cruz, sí sabía qué cable cortar, y ese cable era el pecado. Amén. Ese cable que desactivó completamente para que ahora tú y yo tengamos libre acceso al Padre y no haya nada que nos impida tener esa comunión, intimidad con nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. Ofrendas aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Ahora ya ese pecado que ha sido desactivado ya no tiene autoridad, ni poder, ni gobierno sobre los santos de Dios. Y no solamente nos libra del pecado legalmente en el sentido de asuntos del tribunal de Dios, sino que ahora, por medio del Espíritu Santo, sigue desactivando el pecado dentro de nosotros para que el pecado ya no reine en nuestra vida. Amén. Entonces, cuando vivimos en el Espíritu, sometemos la voluntad nuestra constantemente a la voluntad de Dios. Y todo cristiano pasa su vida entera sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios, para no dar lugar a que mi voluntad sea cautiva nuevamente, porque a libertad hemos sido llamados, a libertad fuimos llamados. En el libro de 1 Corintios 7, si no me equivoco, 25, me corrigen por favor, ahí dice, ahí el que es esclavo procure ser libre. Amén. Ya no puedes estar sometido nuevamente. Ya estamos libertados, libertos, amén, porque Dios no quiere que seamos esclavos nuevamente del pecado, y hemos sido libertados una vez y para siempre, amén. Entonces fuimos libertados de la desobediencia, del yugo de Satanás, de ese poder que nos sometía, y ahora cuando vivimos en el Espíritu, amén, podemos someter a la carne con sus deseos. Acompáñame al libro de Gálatas, por favor, ya para culminar. Gálatas capítulo 5. Verso 16. Mira, así dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Habla de voluntad. Tenemos una voluntad y decidimos nosotros a cuál nos sometemos o servimos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Mira, hay una disputa ahí, hay una pelea. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Habla de voluntad. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Entonces ahí veamos, dice andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es andar en la vida nueva que Dios nos dio, es decir, vivir la vida de Dios aquí en la tierra. Y la vida nueva no es el viejo hombre ni reformado, dijimos, ni adoctrinado, ni transformado, porque Dios no remienda nada, no reforma. Él hace una nueva creación. Amén, hace una nueva creación. Es lo que debemos también comprender. Por eso es el nuevo nacimiento. Amén. Porque el viejo hombre está viciado desde la cabeza hasta los pies y nunca va a cambiar. Pero ahora el Señor nos dio a Cristo, que es el hombre nuevo.
Y cuando andamos en el Espíritu, nuestra voluntad ya no es cautiva a la carne. Cristo, toda la vida que vivió aquí en la tierra, vivió para hacer la voluntad de Dios. Claro ejemplo del Salmo 119, es decir, todo el tiempo inclinaba su corazón Jesús, amén, en nuestra condición, amén, humana, amén, en la humanidad de Cristo, es decir, para hacer la voluntad del Padre, amén. Por eso que nunca Satanás pudo apartarlo de la voluntad del Padre, amén. Ya habíamos definido lo que es voluntad. Entonces, el corazón, esa voluntad, llega a ser el fuero interno del hombre, amén, el centro de lo que es el hombre en su intelecto, mente, conciencia. Pero lo más importante es la voluntad, es decir, que la voluntad está sentada en el trono de cada persona. Nosotros tenemos voluntad, decidimos si seguimos a Dios o seguimos al otro. Y cuando se habla de deseos, se habla de voluntad. El deseo, dice ahí, es contrario, es decir, se opone entre el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, para que no hagáis lo que quisiéramos. Es decir, que hay dos poderes que disputan mi voluntad. Y Dios anda en pos de nuestra voluntad. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón. Pero también el otro poder, el diablo, también anda detrás de nuestra voluntad. Por eso hay una guerra dentro de nosotros. Por eso que la guerra más grande no es la que se está librando en Israel y en Gaza, no, ni en Rusia con Ucrania, no. Se está lidiando una guerra dentro de ti, amén. Y esa guerra es la más importante porque hay un resultado eterno. O elegimos el reino de Dios o elegimos el reino de las tinieblas. Amén. Acuérdate en el Romanos 7:15 dice, lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que aborrezco, eso hago. Amén. Es decir, que ya no deberíamos ser esclavos del pecado. Ahora nuestra voluntad solamente la podemos entregar y es de Cristo. Amén. Por eso es importante entender que Dios entregó a su Hijo por ti. Y también es importante entender que el enemigo, desde que nacimos, quiso abortar el propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque la voluntad, tu voluntad representa tu corazón, tu alma, todo tu ser. Y eso es una disputa entre el espíritu y la carne. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Entonces la carne no quiere que tu voluntad decida obedecer al espíritu, y el espíritu tampoco quiere que tu voluntad decida someterse a la carne. Nuestra voluntad decide a cuál obedecemos y a quién nos sometemos. Acuérdate del libre albedrío. Una cosa es el libre albedrío para salvación, que yo estaba muerto y Cristo vino y me resucitó y me dio vida nueva, amén, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero ahora que estamos ya vivos en Cristo, vivos para Dios, como hemos leído, y que todavía tenemos esta carne, ahora yo decido, ahora mi voluntad, como el salmista clama y le dice, Señor, que se incline a tu voluntad, a tu palabra, a obedecerte. Ahora yo decido a cuál de los dos yo me someto, a cuál de las dos naturalezas yo alimento a la carne o alimento el espíritu. Y Dios quiere que despertamos este tiempo para poder entender esa guerra que hay en el mundo espiritual para con nuestra voluntad. Amén. Por eso ahí el salmista decía, en tu palabra está mi voluntad. Quien produce el querer como el hacer es el Señor. Amén. Y ese deseo de obrar del Señor para que yo sea obediente. Y ahora su espíritu está en nosotros. Amén. El hombre nuevo ya está en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria, para que podamos nosotros someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Para que yo pueda obedecer prácticamente solamente al Señor por medio de su Espíritu, basado en la palabra de Dios. En el verso 39 dice ahí, ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. El vivir en la carne solamente trae muerte, trae vergüenza. El verso 40 dice, anhelo obedecer tus mandamientos, renueva mi vida con tu bondad. Amén. He anhelado tus mandamientos, buenos son tus juicios, dice también la Reina Valera. Es decir, mi voluntad, la que rige mi corazón, es de Cristo. Él es mi Rey, Él es mi amo. Nosotros somos ahora siervos de Cristo. Ahora obedecemos a Cristo. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre bueno eterno, gracias te damos por tu palabra.
así como decía el salmista, Señor amado, inclina nuestro corazón, Señor amado, a tu palabra, Señor, para que obedezcamos tu palabra, Señor. Ahora, mi Dios, que tú ya nos has libertado del pecado, Señor. Ahora que tú viniste, Señor amado, y desactivaste, Señor, y deshaciste, Señor amado, mi Dios, el pecado. Ahora nosotros, Señor amado, ya somos siervos, Señor, de la justicia de Dios. Ahora nosotros, Señor, nuestros miembros, Señor, nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro corazón, ahora, Señor, es tuyo, Jesús. Por eso ayúdanos, mi Dios, a vivir en el Espíritu, Dios, y ya no volver y no someternos, Señor, a ese yugo de esclavitud en el cual ya tú nos has hecho libres, Señor, y nos has hecho libertos, para que hoy podamos, Señor, agradarte, complacerte, Señor amado, y tú puedas complacerte, Señor amado, de nuestras vidas, Señor amado, mi Dios, de vivir en el Espíritu, Dios amado, porque en el vivir en el Espíritu trae vida y trae paz, pero el vivir en la carne trae muerte, Señor, y destrucción. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.